Hola, en este video vamos a trabajar en el análisis armónico y de estructura del preludio BWV 998 de Johann Sebastian Bach. Ya había hecho los primeros 5 compases de este preludio en el video sobre análisis armónico y visualización de acordes, pero a petición de uno de ustedes voy a compartirles un análisis de todo el preludio completo. ¿Y de qué nos puede servir este análisis? Bueno, cuando entendemos la construcción de una pieza, sus frases, sus secciones, sus acordes, sus progresiones, vamos a tener mucho más claridad para tomar decisiones de fraseo, de cómo conducir una pieza para generar cierto discurso. Esto también nos va a dar mayor seguridad en la memoria, nos vamos a sentir más cómodos tocando y esto al fin se va a ver reflejado en una mayor felicidad y en un mayor disfrute con esta pieza. Si están trabajando otra pieza que no sea este preludio, les puede servir como un modelo para ver cómo podrían abordar ustedes el análisis de una pieza. Cuando analizamos una obra podríamos hacerlo desde muchos puntos de vista. Podemos analizar su contexto histórico, la figura del compositor, el lenguaje del compositor, cualquier contexto social, un significado extra musical o también elementos musicales como estructura, armonía, ritmo, textura. Pero en este caso yo me quiero enfocar en 2 aspectos principales que son los que ya les decía, armonía y estructura. Es un hecho que muchas cosas van a quedar por fuera porque yo no puedo abarcarlas todas y no las sé todas. Así que los invito a que ustedes también aporten en los comentarios las cosas que yo no voy a decir y así podemos todavía crear un análisis más robusto entre todos. Este video se va a poner intenso, así que prepárense, ojalá que puedan tener la partitura a mano, un café, la guitarra, siéntense, se relajan y vamos a trabajar juntos. Para hacer este trabajo, en este caso a mí me toca tomar decisiones de nomenclatura y de terminología. Estoy seguro que van a haber diferencias con terminología y nomenclatura que ustedes usen diferente. Pero les quiero pedir por favor que tratemos de pasar por encima de esas diferencias y que nos encontremos en un terreno común, donde no importa tanto si el número romano lo estoy usando mayúscula o minúscula, o si ustedes usan solo mayúscula, o cómo anotemos las dominantes secundarias, si utilizan 5 del 2 o utilizan nada más el número romano principal. Eso tratemos de pasar por encima de esas diferencias y encontrarnos todos en un punto común. Este es un tema avanzado y les quiero pedir que si hay cosas que se quedan muy por encima de su conocimiento, me lo hagan saber en los comentarios para poder abordar estos temas en futuros videos. Y antes del análisis, 2 puntos muy importantes. Primer punto, para mí en el análisis armónico podemos encontrarnos con 3 niveles de entendimiento. Podemos entender un primer nivel que es simplemente identificación de acordes. Sabemos cómo se forman los acordes y los podemos detectar. Por ejemplo, nos encontramos re fa sostenido la y sabemos que es re mayor. Eso es un nivel básico. El segundo punto de entendimiento es cuando sabemos que los acordes se unen en progresiones armónicas y que cada acorde tiene una función. Y el tercer nivel de entendimiento es cuando logramos comprender qué función tienen las progresiones armónicas dentro de la forma, dentro de la estructura de la pieza. Y el otro punto muy importante que ya se pone un poco más abstracto es cómo pensemos sobre la tonalidad. Y es que en la tonalidad tenemos este grupo de acordes, 7 acordes específicamente, estamos en re mayor, vamos a verlo en la pizarra. Si estamos en re mayor vamos a tener estos acordes, pero es muy importante introducir aquí un concepto que desarrolla y presenta Arnold Schoenberg y es el concepto de las regiones armónicas. En este caso podemos pensar en la tonalidad del re mayor, claro, como estos acordes, pero podemos saber que el mi menor, el fa sostenido menor, el sol, el la, todas estas son diferentes regiones de la tonalidad. Y la música de lo que trata es de ir en un viaje a través de las diferentes regiones de la tonalidad. Partimos normalmente de la tónica y terminamos en tónica, pero a lo largo de la pieza vamos a irnos a diferentes regiones de esta tonalidad. ¿Y cómo podemos movernos a través de estas regiones de la tonalidad? La forma más tradicional es
con el uso de las dominantes secundarias. Las dominantes secundarias son estos acordes que nos crean atracción hacia las diferentes regiones de la tonalidad. Entonces, el acorde que nos lleva hacia el segundo grado es la dominante del segundo. En este caso, en re mayor, el segundo grado es mi menor y la dominante es si 7. Luego, la dominante del tercero es un do sostenido 7. La dominante del cuarto es re 7. La dominante del quinto es mi 7 y la dominante del sexto es fa sostenido 7. Es muy importante mencionar que cada uno de estos acordes tiene una nota específica que es la que nos marca que estamos en ese acorde. En el caso del si 7 es un re sostenido, porque es la sensible de mi. En el caso del do sostenido 7 es el mi sostenido. En el caso del re 7 es un do natural. ¿Por qué? Porque este do natural es el que me convierte el acorde de re mayor de tónica en un acorde dominante del cuarto. En el caso de mi mayor, la nota clave es el sol sostenido. Y en el caso de fa sostenido 7, la nota clave es el la sostenido. Y pongan mucha atención a estas notas, porque ahora cuando las veamos en la partitura, ya podemos entender, ok, esto es una dominante secundaria, pero no solo eso, esto es lo que nos está llevando de una región hacia otra. Y en este preludio específicamente vamos a encontrarnos con otros dos acordes cromáticos, que son el cuarto grado menor, un acorde de sol menor, y el acorde napolitano, que es un acorde de mi bemol con bajo en sol. Vamos a empezar con los primeros 5 compases. Y antes de ver los acordes, lo más importante es entender que en estos 5 compases lo que logramos es movernos desde la tónica hacia la región de la dominante, hacia el quinto grado. Aquí dice 1, no se confundan, es porque aquí tenemos una modulación hacia la mayor. Entonces, todos estos acordes que están aquí realmente están en tonalidad de la mayor. Y esta progresión tiene esta función de movernos desde la región de la tónica hacia la región de la dominante. Es una relación de quinta ascendente. Ahora veamos los acordes. Aquí empezamos en tónica. Tenemos un 5 del cuarto muy momentáneo, este re 7 con esta nota do natural. Vamos al cuarto, luego tenemos una progresión que hace 1, 2, 7, 1, que realmente este 7 sabemos que es exactamente igual que el quinto. Aquí tenemos el acorde de modulación. Y mucha atención, vean que es el sexto grado, es un acorde de si menor. Este si menor en re es el sexto, pero en la es el segundo. Por eso lo ponemos así. Y ahora todo lo que sigamos analizando va a estar en la mayor. Y mucha atención que utiliza el sexto, porque vamos a ver que las otras veces que se repite esta progresión también utiliza el sexto. Y entonces aquí seguimos ese sexto que se convierte en segundo de la, luego un quinto en tercera inversión con la séptima en el bajo, que va a un primero 6, luego segundo, quinto, primero. Cadencia predominante, dominante, tónica. ¿Cómo suena eso? Aquí tenemos, voy a tocar los acordes. Otra vez primero. Segundo. Dominante. Primero. Sexto. Quinto. Primero 6. Segundo. Y ahora a partir del compás 6 vamos a encontrar exactamente la misma progresión, pero ahora a partir de la, y nos vamos a ir hacia mi. Otra vez, aquí aparece 1, pero no es la, es porque hicimos una modulación a mi. Entonces, estos 5 compases son una repetición exactamente igual que la anterior. Tiene sus sutilezas, por ejemplo, que el sexto grado que se utiliza como acorde común es un sexto grado disminuido. Vean que si estamos en la mayor, no es un acorde diatónico, este acorde es un acorde de intercambio modal que Bach toma de la escala de la menor. O sea, el sexto grado que está usando es
sexto grado disminuido que viene de la menor y que funciona como un segundo grado de la tonalidad de mi menor, que es hacia donde vamos. Pero la progresión es exactamente igual. Aquí tenemos 1, quinto del cuarto, cuarto, 1, 2, 7, 1, luego tenemos el sexto y luego tenemos la dominante en tercera inversión, el primer grado en primera inversión y la cadencia 2, 5, 1. Ahora lo escuchamos en la mayor. Aquí tenemos, este es el la 7 y el re mayor, que es cuarto grado. Otra vez primero, segundo, si menor, séptimo, dominante, otra vez primero. Y aquí tenemos el sexto grado, que es disminuido. Aquí tenemos la dominante, ya estamos en mi menor, dominante en tercera inversión. Primer grado en primera inversión, segundo, quinto y primero. Entonces ya nos movimos del re a la y después de la a mi. Vamos en relación de quintas, re, la, mi. ¿Y ahora qué podríamos esperar? La quinta de mi, que es si. Y de hecho Bach va a si menor, que es la región del sexto grado, pero lo hace con una progresión diferente. Y es una progresión muy común y es círculo de cuartas. Vamos a verlo. Aquí habíamos llegado a un mi menor, que es este mismo, es porque yo separé el compás, pero es este mismo mi menor. Y aquí inmediatamente podríamos pensar en que vamos para si menor. Y de hecho, si analizamos todo esto en si menor hasta este otro punto de llegada, vamos a ver que tenemos una progresión de círculo de cuartas, que es la progresión 4, 7, 3, 6, 2, 5, 1. Si no están familiarizados con esa progresión, eventualmente también haré un video sobre el círculo de cuartas, pero para quienes ya lo conocen, aquí está explícito. 4, 7, 3, 6, 2, 5, 1. Y el círculo de cuartas suena así. Y aquí también podemos notar que el bajo ahora se mueve cada pulso. Y esto lo que va es dibujando los acordes. Digamos, este es un acorde de mi menor, mi, sol, ahora un la, do, ahora re, fa, siempre tocando raíz y tercera. Escuchemos solo el bajo. Escuchen lo que está escrito para que sientan la progresión. Y ahora que llegamos a si menor, Bach vuelve a repetir la progresión inicial con otra sorpresa como ese acorde disminuido que encontramos antes. Ahora estamos entonces en si menor y nos vamos a mover hacia la quinta de si menor, que es fa sostenido. Dice 1 porque aquí marcamos la modulación a fa sostenido. Pero Bach utiliza la misma progresión, 1, 4. Aquí no está el quinto del cuarto porque realmente este es un acorde de si menor. Aquí él nunca incorpora el re sostenido para decir que es dominante de mi menor. Entonces es 1, cuarto, 1, 2, 7, 1, exactamente igual. Y ahora el sexto, que es el acorde común, vean que es muy interesante porque este acorde de sol mayor, que es el sexto en si menor, funciona como napolitano del fa sostenido menor. El napolitano, recuerden que es un bemol 2 y si estamos en fa sostenido, el bemol 2 sería el sol. Así que aquí esta modulación se sigue haciendo de la misma manera, pero vean que tiene una sutileza. Al igual que antes teníamos el fa sostenido disminuido, ahora tenemos el acorde de sexto grado que funciona como napolitano del fa sostenido menor. Y la progresión continúa igual, la dominante en tercera inversión, el 1 en primera inversión y la cadencia 2, 5, 1. Escuchémoslo en si menor.
ese es cuarto, mi menor, otra vez si menor, segundo, séptimo, primero, este sexto que suena napolitano, séptimo, quinto, perdón, primero, segundo, quinto, y llegamos a fa sostenido menor. Ahora estamos en fa sostenido menor. ¿Hacia dónde vamos? Aquí habíamos llegado a fa sostenido y para esta parte tengo dos propuestas. Una propuesta es pensar que este fa sostenido ahora es un segundo grado de mi menor, o sea, nos movemos hacia mi menor. Vean que tenemos fa sostenido que dura todo el compás y luego si 7. Esto nos formaría una progresión 2, 5 y de hecho resuelve aquí al 1, al mi menor. Y después ese mi menor se convierte en un 2 del re mayor que también hace 2, 5, 1. Aquí el ritmo armónico cambió y ahora es mucho más largo, dura todo el compás. Vean cómo los bajos marcan raíz y tercera, fa, la, si, re, mi, sol, la y do. Entonces una propuesta es pensar que tenemos una secuencia, que de hecho es una secuencia, se mueve en una secuencia de segunda, 2, 5, 1, 2, 5, 1 y regresamos hacia re. ¿Cómo sonaría eso? Estamos en fa sostenido. Si, que es dominante de mi menor. Aquí llegamos a mi menor y ahora la secuencia repite la y llegamos a re. La otra opción es que pensemos en todo esto como un círculo de cuartas que nos lleva hacia re. Nos olvidamos de este mi menor y de este primero y segundo, lo que quiere decir que el fa sostenido es el tercero del re mayor, luego del tercero en el círculo de quintas iría el sexto, que sí, es un si mayor o si 7, que en realidad es una dominante secundaria, es un quinto del 2, pero del punto de vista del movimiento de las raíces, este es sexto grado, entonces tenemos 3, 6, este sería 2, y aquí sí estamos en re, 2, 5, 1. Podríamos pensar entonces todo esto como un círculo de cuartas que nos lleva hacia re mayor. Entonces este sería un círculo de cuartas, pero con un ritmo armónico muy lento, porque cada acorde dura un compás completo. Suena igual, lo que cambia es la forma en que lo pensemos. Entonces ese fa sostenido podría ser tercero, ahora llegamos a re, pero Bach no se queda ahí. Rápidamente nos empezamos a mover hacia la subdominante, hacia sol, con el do natural que convierte el re en re 7. Y aquí hace esta progresión 1, quinto del cuarto, y ya me muevo a sol, lo cambio a sol, entonces esto es quinto primero, quinto primero. Llegamos al re. Este do natural es el que me hace el re 7. Y ahora aquí está otra vez sol, re 7, esto es re 7 y sol. Ahora vamos a encontrar otra vez la progresión inicial en sol mayor, pero con una diferencia. Al final no hace exactamente los mismos acordes, sino que los cambia. Vamos a verlos. Aquí estamos en sol mayor y empezamos igual. Dominante, do mayor, cuarto grado. Otra vez primero, segundo, séptimo, primero, y aquí vamos al sexto, que es mi menor, pero vean como el contorno empieza a cambiar. El contorno melódico no era así. Aquí tenemos
aquí el cambio de armonía porque nos quedamos en quinto. Y llegamos a re. Y ahora que pasamos de sol a re, llegamos a este re mayor y lo que vamos a encontrar es un círculo de cuartas en re mayor. El bajo se mueve raíz y tercera como antes y también el contorno melódico es secuencial, quiere decir que se repite en cada compás. Vean que en el compás 30 tenemos y ahora el mismo giro. Lo mismo. Y aquí nos quedamos en la dominante. Sexto. Es una extensión esta parte. Y llegamos a re. O sea, el círculo de cuartas no resuelve inmediatamente, sino que se queda en dominante, hace un movimiento deceptivo hacia el sexto y otra vez dominante. Y finalmente llegamos al re. En este momento podemos ver cómo Bach ha ido pasando por un montón de regiones de la tonalidad y estamos regresando a la tónica. Pero ese regreso no es tan fácil. Es como que queremos regresar a nuestro hogar, pero tenemos todavía obstáculos en el camino. Veamos cuáles son esos obstáculos. Aquí habíamos llegado al re mayor, pero vean que otra vez Bach vuelve a poner el do natural que nos tira hacia la subdominante. Pero ahora, ¿qué pasa? Esta vez la subdominante es menor. Y él entonces utiliza primero, quinto del cuarto, cuarto menor, séptimo del cuarto, cuarto. Y después, ¿qué nos vamos a encontrar? El napolitano, con una resolución totalmente inesperada. Eso vale la pena verlo un poco más de cerca. Estamos entonces en el re mayor, que se va dominante del cuarto, cuarto menor, otra vez séptimo del cuarto y cuarto menor, napolitano. ¿Ven este mi bemol? ¿Cómo resuelve? Cromáticamente, por medio tono. Y ahora estamos casi en el final y todavía tenemos que regresar a la tónica. No estamos en la casa todavía, así que vamos a ver qué es lo que hace Bach. Y esta es la parte que nos regresa a tónica después de este acorde. Aquí tenemos dominante, tónica, subdominante, dominante y tónica. Y ahora llegamos a la parte final, donde podemos verlo como una coda, donde Bach vuelve a presentar el tema inicial en la tonalidad original de re mayor, pero también cambia unos compases para hacer ya la cadencia final y terminar finalmente en la tónica. Vamos a verlo. Aquí estamos entonces en re mayor y tenemos la misma progresión inicial con la misma melodía, donde hace primero, quinto del cuarto, cuarto, primero, segundo, séptimo, primero. Y aquí, donde teníamos el sexto, ahora no, porque no vamos a modular. Simplemente nos vamos a quedar en re y Bach lo que empieza es a jugar con la dominante del cuarto, cuarto. Luego, otra vez primero, quinto, primero. Quinto del cuarto, cuarto. Quinto, sexto. Este es un movimiento deceptivo importante porque lo que nos permite es alargar la cadencia. No cae directo al 1, sino que hace quinto, sexto, séptimo del cuarto, cuarto, quinto y primero. También es importante notar que en casi todos estos compases Bach mantiene un bajo pedal. Aunque aquí tenemos un cuarto, 6-4, el bajo pedal es importante. Aquí también tenemos bajo en re. Aquí tenemos la dominante con bajo en re. Esto es lo que se conoce como un pedal, punto de pedal o punto de órgano. Y aquí el bajo sí tiene un poco más de movimiento porque hace 1, 4, 5, 6, 4, 5, 1. Aquí entonces tenemos el tema inicial otra vez. Igual. Pero ahora quinto del cuarto, cuarto y empieza el bajo pedal. Primero con bajo pedal, la dominante
con bajo en la tónica, tónica, esto es quinto del cuarto, cuarto, dominante, sexto, sexto grado, 7 del cuarto, cuarto, dominante y sus 4. ¿Qué tal? Si llegaron hasta acá, los felicito. Este trabajo es realmente muy fuerte, es denso, hay muchísima información y bueno, eso es lo que requiere analizar una pieza de Bach. Y eso que ni siquiera estamos tocando muchísimas de las cosas que podríamos tocar. Estamos concentrándonos en armonía y estructura. Pero si ustedes quieren agregar algo, complementar, corregir, por favor déjenlo en los comentarios. Eso va a ser de beneficio para todos nosotros, incluido yo, que puedo aprender de ustedes también. Mi computadora murió 3 veces haciendo este video, así que para mí también ha sido un poco cansado, pero espero que sea útil. Les dejo un PDF con el análisis por si les sirve. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.